En el sistema de Naciones Unidas desde los años 70 hasta hoy hemos avanzado mucho, mucho que no nos imaginábamos a dónde vamos a llegar. Pero de todas formas, lo que quiero destacar es aquí lo que decía el diputado federal, el hermano indígena que habló hace un rato, de la existencia de 3 mecanismos ya establecidos después de las luchas de que llegamos en el 1977 al seno de Naciones Unidas, y es el establecimiento en el año 2000 del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, que sesiona en Nueva York los meses de mayo de cada año. Ya lleva su 11º periodo y viene para el 12º periodo. Tiene un mandato amplio, ha servido muchísimo para, aquí está uno de los expertos, creo, para hacer conciencia dentro del sistema de Naciones Unidas, y en estos momentos prácticamente el sistema está involucrado con los derechos de los pueblos indígenas. Segundo, también fue creado, como lo decía él, la figura del relator especial, y quien fuera don Rodolfo Stavenhagen, el maestro Rodolfo Stavenhagen, su primer relator de los derechos de los pueblos indígenas, que hizo un gran papel, sentó las bases para la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Básicamente al relator especial le toca enfrentarse con las violaciones directas que sufren nuestros pueblos indígenas en el terreno, en los diferentes países del mundo. Y ahora lo sustituyó el hermano Jim Anaya, un abogado indígena de la Universidad de Phoenix, Arizona, quien está haciendo un papel crucial. Le ha tocado una lucha tremenda en los últimos 4 años alrededor del mundo. A él le toca continuar esa labor de don Rodolfo, y entonces así. Y el tercer mecanismo que se estableció fue en el 2007 a raíz de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y es el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas del Consejo de Derechos Humanos. Y tengo el honor de haber sido elegido para formar parte en el primer periodo de su fundación en el 2008, y luego reelegido en el 2010 para un segundo periodo de 2 años, y termino justamente en pocos meses mi papel en este mecanismo de expertos. El mecanismo de expertos trabaja, su labor es básicamente con base a la solicitud, a las demandas que nos hace el Consejo de Derechos Humanos, y básicamente es a través de estudios e investigación de temas cruciales que tienen que ver o que sufren los pueblos indígenas en el mundo. Hemos realizado varios estudios y voy a mencionarlos aquí rápidamente. El primero fue el estudio sobre el derecho de los pueblos indígenas a la educación. Este estudio refleja básicamente que ha sido el arma número 1 o el medio número 1 que han tenido los estados en nuestros países donde están los pueblos indígenas en todas partes, en los países, para prácticamente aniquilar las culturas, las lenguas de nuestros pueblos, ¿no? Yo los invito, hay 24 recomendaciones, y quiero decir que cuando nosotros realizamos un estudio, un informe, son cortos, 24 páginas, 25 páginas, siempre ponemos una opinión de los miembros del mecanismo de expertos, que se convierten en recomendaciones o mandatos universales cuando el Consejo de Derechos Humanos los adopta, los aprueba. Y hay 24 recomendaciones para los ministerios de los diferentes países donde están nuestros pueblos, para el sistema de Naciones Unidas, para el ámbito académico. Y sé que aquí ustedes en México están muy avanzados en ese sentido. Yo creo que será muy útil este documento, que le den una leída. No es un documento terminado, siempre estamos tratando de ampliarlo cada año, y creo que tratamos de exponer las buenas prácticas que hay en diferentes partes de donde están los pueblos indígenas para ir superando y buscando soluciones conjuntamente con los estados. El segundo estudio que realizó el mecanismo de expertos fue el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones. Este estudio refleja básicamente
el que durante los últimos 500 o 520 años o más que llegaron los europeos a nuestras tierras, y luego durante los últimos 200 años de vida republicana, quienes toman las grandes decisiones o todas las decisiones por nuestros pueblos son otras personas y no los pueblos indígenas. Y esto tenemos que revertirlo si queremos vivir en un mundo mejor, en paz y tranquilidad y en un buen desarrollo, como lo quieran los pueblos indígenas. Creo que este sistema, estas cosas tenemos que revertirlas en el futuro. El estudio sobre el derecho a participar en la toma de decisiones también refleja pues los compañeros, los hermanos indígenas que han llegado a ser diputados, cuál ha sido su trabajo, las limitaciones, las posibilidades, etc. El tercer estudio que hizo el mecanismo de expertos y que tiene mucho que ver con la vida directa de los pueblos indígenas es los efectos que tienen las industrias extractivas dentro de los territorios indígenas o cerca de los territorios indígenas alrededor del mundo donde están nuestros pueblos. Y el cuarto estudio lo hemos denominado justamente el estudio sobre la cultura y los idiomas y su relación con la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Y me voy a referir un poquito en este sentido porque ya me quedan muy pocos minutos. Este estudio en realidad refleja también, está muy vinculado con el estudio sobre el derecho a la educación de los pueblos indígenas y refleja básicamente cómo de una manera sistemática prácticamente en el mundo donde están los pueblos indígenas, las lenguas están en peligro, muchas de ellas en peligro de extinción, pero también notamos una corriente muy fuerte de las nuevas generaciones de los pueblos indígenas que quieren rescatar sus lenguas, sus costumbres, sus métodos de vida propiamente, y eso tenemos que apoyarlo. Y yo admiro y felicito a México y quiero felicitar aquí al INALI, que conjuntamente creo también con los esfuerzos de la CDI están haciendo un trabajo realmente digno de admirar. Creo que es una de las buenas prácticas que están ocurriendo en una parte del mundo, y esto tenemos que conocerlo todos, tenemos que divulgarlo y ayudarnos, ¿no? El estudio refleja varios aspectos, partiendo desde el marco constitucional, desde el marco jurídico, y vemos ahí que hay el marco principal es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que toca varios artículos, una docena de artículos tiene que ver con la protección de los derechos a la cultura y a las lenguas indígenas en nuestros pueblos, y vale la pena pues analizarlo a fondo. Pero también hay otros organismos importantes que han dado su criterio, como es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha manifestado diciendo lo siguiente: la vida cultural se encuentra íntimamente relacionada con el derecho a la educación, por medio del cual los individuos y las comunidades transmiten sus valores, religión, costumbres, lenguas y otras referencias culturales, y que contribuyen a propiciar un ambiente de comprensión mutua y respeto de los valores culturales. Esto afecta directamente a los pueblos indígenas. Pero también tenemos el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. La resolución número 23 tiene una serie de recomendaciones que son mandatos universales. Esto no pasa por el Consejo de Derechos Humanos, sino simplemente van directo a la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces vemos que estos instrumentos oficiales de la ONU, el otro es también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que aquí el comité lo retomó, el artículo 27, que tiene que ver directamente con la protección de los derechos culturales y las lenguas en los pueblos indígenas. La UNESCO, ya lo han mencionado aquí, fue la que estableció pues, el Día Internacional de las Lenguas Maternas, en buena hora, que fue en 1999, lleva el 14º año, y qué bueno que el Estado mexicano en su conjunto adoptara hace 10 años, creo, la ley de protección, la ley general de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Yo pienso que esta ley debemos leernos todos los que estamos involucrados en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, no solo en México, sino alrededor del mundo, porque es un avance muy grande.
Yo me lo llevo realmente, estoy impresionado con haber venido aquí a este lugar para participar con ustedes. Hay otros el tema de los derechos culturales y las lenguas se está extendiendo a muchos otros ámbitos institucionales dentro del sistema de las Naciones Unidas, y es así como, digamos, en estos momentos la Organización Mundial de la Salud ya tiene un programa también con pueblos indígenas, y ellos topan con el problema de las dificultades de comunicación, intercomunicación y el entendimiento de las culturas. También está la OMPI, la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. Ahí se está discutiendo seriamente todo este tema de los derechos del patrimonio cultural, tangible, intangible, etcétera, etcétera. Y el tema genético también se discute ahí, y así se están abriendo. Y para no decirles más, también hay otras instituciones importantísimas, como es el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático, el Banco Africano, todo esto de la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, todas estas instituciones que tienen que ver con sus financiamientos a los estados directamente, efectos con los pueblos indígenas, también han tomado medidas y han establecido guías, orientaciones conjuntamente con pueblos indígenas para no chocar cuando financian a los estados o financian a las grandes empresas transnacionales con los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que falta aquí con todo esto? Que esta información llegue a los pueblos indígenas, lo conozcan y sepan que eso lo pueden defender. Si no lo conocen, no lo tienen a mano, no tienen idea de que tienen ahí un derecho que lo pueden defender. Y yo creo que México va bastante adelante en ese sentido. Hay una serie de opiniones de este estudio sobre los derechos culturales y las lenguas que realizamos en el mecanismo de expertos, que vale la pena tomarlos en cuenta. Los que tengan interés bien, pues ahí se les puede dar la dirección donde lo pueden encontrar. Están en todos los idiomas, salvo en los idiomas indígenas. Están en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, pero creo que es un gran avance. Y yo les recomiendo aquí a los jóvenes. A mí me alegra muchísimo cuando veo caras jóvenes de los pueblos indígenas y no indígenas también, porque esta es una lucha que la tenemos que resolver conjuntamente entre todos, no es únicamente dejarlo a cargo de los pueblos indígenas. Y cuando yo veo a los jóvenes involucrados en esto, yo me siento contento de que la lucha que hemos dado desde los años 70 en Naciones Unidas se va a concretar en hechos reales en un futuro. El Perú entonces es un país con una amplia diversidad cultural y lingüística. Según la base de datos que viene elaborando el Ministerio de Cultura, se han identificado hasta el momento 52 pueblos originarios y 51 lenguas. Aunque se trata de fuentes confiables, en realidad es un dato que aún falta precisar, pues la discusión interna en lingüistas, cuando estamos hablando de una lengua, cuando un dialecto, todavía tiene que afinarse, ¿no? Por otra parte, también es importante mencionar que estas 51 lenguas representan actualmente solamente una fracción de las lenguas que existieron en nuestro territorio, ¿no? Lenguas, por ejemplo, como el mochica o el taushiro, ¿no? Desaparecieron o cuentan con ya muy pocos hablantes actualmente. Bien, entonces estas 51 lenguas se encuentran agrupadas en 16 familias lingüísticas en nuestro territorio, de las cuales dos de estas familias, la familia aymara y la familia quechua, se encuentran en el territorio andino, mientras que las 14 familias lingüísticas restantes se encuentran en el territorio amazónico. Bien, entonces, frente a esta diversidad lingüística, el Estado peruano tiene una responsabilidad que asumir en su preservación y fortalecimiento, y esto felizmente se ha visto reflejado en la evolución de la normativa de la legislación sobre lenguas indígenas en las últimas décadas. Esta legislación ha venido evolucionando, ¿no? Y a la par junto con la normativa internacional sobre derechos indígenas. La primera constitución que tocó el tema fue la Constitución del 79, que fue la anterior a la constitución vigente actualmente, que es la del 93, y en esta se mencionó por primera vez que existen derechos lingüísticos para todos los ciudadanos peruanos, incluyendo también la población indígena, ¿no? Y luego, la Constitución del 93 recogió los aportes de la normativa internacional, entre ellas, como mencionó José Carlos, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas también.
Entonces, en base a esta normativa internacional, la legislación actual peruana sobre derechos lingüísticos se basa actualmente en 3 leyes. La primera, que es la Constitución Política del Perú del 93, que está vigente actualmente. La otra, que es la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Y por último, la Ley número 29735, que es el equivalente a la Ley General de Derechos Lingüísticos de México, que es nuestra ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, que fue promulgada en junio de 2011 y que recién va a cumplir 2 años, en junio de este año. Es una ley bastante joven todavía. La Constitución lo que dice con respecto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos es que en su artículo 2 reconoce que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural, y por lo tanto el Estado reconoce y protege esta pluralidad étnica y cultural, y por lo tanto todo peruano tiene derecho a utilizar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Por otra parte, también menciona que el Estado debe fomentar la educación bilingüe intercultural según las características culturales de cada zona, así como preservar en general todas las manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Asimismo, se anuncia que son idiomas oficiales en toda la República Peruana, el castellano, y en las zonas donde se utilicen también otras lenguas indígenas como el quechua, la aymara y demás lenguas. Entonces, esto es lo que establece la Constitución, que es el parámetro normativo general de todo el Perú. Por otra parte, tenemos leyes más específicas, que son la Ley General de Patrimonio Cultural, la cual establece que dentro de los bienes inmateriales, en primer lugar, se encuentran las lenguas originarias, los idiomas, las lenguas, y además sus dialectos, es decir, son patrimonio cultural inmaterial de la nación, las lenguas indígenas y también los dialectos, las variantes regionales que tienen. Asimismo, el artículo 2 menciona que las comunidades que mantienen y conservan estos bienes culturales como el idioma son los poseedores directos de dicho patrimonio, pero que sin embargo tanto el Estado como la sociedad en general tienen el deber de proteger dicho patrimonio. Bien, por último, con respecto a la ley que afecta directamente a los derechos lingüísticos de los ciudadanos peruanos, que es la ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, ¿no? La ley declara de interés nacional la elaboración de políticas para el fortalecimiento de estas lenguas, y dentro de los derechos de los ciudadanos reconoce que en primer lugar se encuentra el derecho a ejercer sus derechos lingüísticos tanto de manera individual como de manera colectiva, así como usar su lengua originaria tanto en ámbitos públicos o privados, a mantener y desarrollar su propia cultura, a ser atendidos en su lengua materna en los organismos o instancias estatales, así como a gozar y disponer de medios de traducción directa o inversa que garanticen el ejercicio de sus derechos en todo ámbito. También menciona que es un derecho recibir educación en su lengua materna y su cultura bajo un enfoque de interculturalidad. También esta ley desarrolla lo que significa lo que menciona la Constitución, que las lenguas indígenas sean oficiales en ámbitos públicos, ¿no? El carácter oficial de estas leyes se entiende como que una lengua originaria es oficial en un distrito o provincia o región, y esto significa que la administración estatal tiene que hacer la suya y que la implementa progresivamente en estas esferas de actuación pública, dándole el mismo valor jurídico y las prerrogativas que el castellano. Así, los documentos oficiales que emiten constan tanto en castellano como en lengua originaria oficial, y ambos documentos, tanto en castellano como en una lengua originaria, tienen el mismo valor legal y pueden ser oponibles en cualquier instancia administrativa en la zona donde se utiliza. Asimismo, el Estado también promueve la investigación sobre las lenguas indígenas y también establece que deben implementarse medidas efectivas que impidan la discriminación de cualquier persona por el uso de estas lenguas. Por último, también dispone que el Estado tiene la obligación de elaborar documentos que sirvan como herramientas para una adecuada toma de decisiones, como una política nacional de lenguas originarias, tradición e interculturalidad, así como un mapa etnolingüístico del Perú y un registro nacional de lenguas originarias. Bien, y por último, en esta ley también se contempla que el Estado se compromete a brindar una educación intercultural bilingüe de calidad y que en este proyecto la normalización de lenguas cumple un papel fundamental. Ahora, ¿qué se viene haciendo en el Perú con respecto a la implementación de esta legislación? Lo que se viene haciendo actualmente es contar con diferentes proyectos que abarcan las diferentes disposiciones de la ley.
Lo primero que se ha dado cuenta el Estado es que esta normativa nueva y distinta a la actual obliga al Perú a asumir diferentes retos, nuevos retos, ¿no? Entre ellos, un primer paso que se ha dado es que la ley de lenguas originalmente estaba encomendada únicamente al Ministerio de Educación. Y en vista de esto, el Ministerio de Cultura durante el año pasado estuvo conversando con el Ministerio de Educación acerca de los alcances de esta ley, que en realidad trascienden del ámbito educativo y que en realidad tienen que ver con diferentes actores, no solamente educativos, sino también políticos, sociales, económicos, culturales, etc. Entonces se llegó a la conclusión de que esta ley de lenguas tiene un alcance mucho más grande que simplemente el ámbito educativo, y por eso se acordó que la implementación de esta ley pasa a ser del ámbito educativo, pasa a ser ahora parte del Ministerio de Cultura, que es el ente encargado a nivel nacional en materia indígena del Estado peruano. Entonces ahora todas las decisiones con respecto al fortalecimiento y a la revitalización de las lenguas indígenas peruanas se encuentran a cargo del Ministerio de Cultura, siempre en coordinación con el Ministerio de Educación. Entonces, un primer paso que se ha dado, que se viene dando en realidad, es la elaboración del reglamento de la Ley de Lenguas, la cual normará con más precisión los alcances de esta ley y las obligaciones para diferentes sectores. Para este trabajo se ha convocado actualmente a una comisión multisectorial que se encarga de elaborar la propuesta de borrador del reglamento. Esta comisión se encuentra formada por representantes del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación, quienes actualmente se vienen reuniendo periódicamente para publicar un borrador del reglamento. Este borrador ya se encuentra listo. A final de mes se terminarán de hacer las últimas modificaciones necesarias y pasará primero por una reunión con especialistas e investigadores en políticas lingüísticas, después por una reunión también con organizaciones indígenas, y luego pasará a un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas y sus organizaciones. Luego de eso pasará a ser debatido en el Parlamento y se publicará. Se prevé que a mitad de año más o menos ya se encuentre listo el reglamento, listo para su publicación. Luego, dentro de esta tarea de implementar la ley de lenguas, no solamente está la reglamentación de la ley, sino también un paso muy importante y en el cual tenemos felizmente un ejemplo, un modelo en el cual poder basarnos, que es el INALI y el caso mexicano en general. Me refiero a que el Ministerio de Cultura se encuentra también actualmente en un proyecto de formación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas para que puedan cumplir con la labor del Estado de brindar atención a la población indígena en su lengua materna. Si bien este proyecto de formación de intérpretes y traductores nació dentro de la ley de consulta previa, el Ministerio de Cultura tiene una visión mucho más amplia de las funciones de los intérpretes y traductores y se entiende que tienen que participar en todos los ámbitos en donde sean necesarios. El proyecto de formar intérpretes en el Estado peruano nació en mayo del año pasado, cuando se realizó el primer curso donde se capacitó a 30 intérpretes y traductores de las 6 lenguas más habladas en nuestro país, que son el quechua, en sus diferentes variedades, el aguajún, el shipibo-conibo, el ayaninca, el machiguenga y el aymara. Para seleccionar a los participantes de estos cursos se realizó una convocatoria abierta en la cual podía participar cualquier ciudadano peruano y luego se entrevistó personalmente a cada uno de estos postulantes con el fin de determinar sus cualidades, su manejo fluido en ambas lenguas y las perspectivas que tenía acerca de este trabajo social. Luego se hizo el curso en Lima, que tuvo una duración de 3 semanas intensivas de lunes a sábado, en donde se dictaron cursos de técnicas especializadas de traducción e interpretación, así como en temas de consulta previa, en los temas del convenio 169 de la OIT y sobre temas lingüísticos y de la variedad lingüística en general del Perú. Posteriormente, durante los meses de julio y septiembre del año pasado, se realizó una segunda convocatoria y en noviembre se realizó un segundo curso, en octubre se realizó un segundo curso donde se capacitaron a 26 intérpretes de las 9 lenguas indígenas. Posteriormente, en noviembre, se realizó un tercer curso donde se capacitaron a intérpretes de 7 lenguas indígenas, de las que eran más habladas en el país, de las que venían en orden descendente de las lenguas más habladas en el país. De esta manera, a final de 2012, el Ministerio de Cultura y el Estado peruano en general cumplió con una meta de capacitar 86 intérpretes y traductores de las 17 lenguas más habladas en el Perú.
La meta a largo plazo y a mediano plazo, esperamos que sea así, es contar con traductores e intérpretes capacitados en las lenguas más habladas en el país. Asimismo, estos intérpretes ya han sido registrados según el Registro Nacional de Intérpretes y se aprobó también una directiva que regule el uso de este registro. ¿Qué se ha hecho además con estos intérpretes? Se ha encargado la traducción de diferentes documentos, como la ley de consulta previa y su reglamento, la traducción y grabación de los spots radiales del decálogo de derechos del consumidor de Indecopi, por ejemplo, la ley forestal, la locución de los spots del Censo Nacional Agrario, y además se ha hecho un proyecto que se ha hecho por primera vez en el país, que es, además de formar intérpretes, crear un espacio donde estos intérpretes puedan desempeñarse. Para ello, anteayer, el 19 de enero, se realizó una reunión con varios sectores en la cual se conversó acerca de la implementación de servicios públicos en lenguas indígenas y se obtuvo una respuesta favorable. Por último, con respecto a las tareas pendientes que quedan presentes en esta implementación, una primera tarea, y que posiblemente sea la más importante del Estado, es contar con una institucionalidad adecuada para poder cumplir con estas tareas. Se entiende hasta el momento que esta institución debe cumplir con 3 tareas fundamentales, que es una función normativa que pueda supervisar a estos sectores en la incorporación de lenguas indígenas, una función de promoción de lenguas indígenas originarias, que tenga proyectos de promoción, tal como, por ejemplo, incentivos sociales o educativos para mantener y para transmitir de generación a generación la lengua, y una sección encargada de la función de investigación, en la cual debe cumplirse con fomentar la investigación en lenguas indígenas y además la publicación de diferentes documentos en lenguas originarias, diferentes documentos que pueden ser educativos, artísticos, etc. Otra de las tareas pendientes es la sensibilización de diferentes sectores y convocar a la participación de los actores civiles para que, tal como comentaba nuestro Javier López Sánchez, se entienda que en el Perú no solamente es una labor del Estado implementar servicios o incorporar en espacios públicos el uso de lenguas indígenas, sino que en realidad es una labor de todos los actores, tanto civiles como del Estado.